que es la línea de conservación, restauración, recuperación del patrimonio construido. Es una de las varias líneas de posgrado que tenemos en la universidad. En este caso, la presentación tiene por objeto que ustedes conozcan los temas de investigación que algunos de los docentes estamos desarrollando como parte de nuestro compromiso con la universidad. Tiene también el objeto de que ustedes conozcan estas líneas, pues que después de los eventos que ustedes van a participar con nosotros, estas líneas de investigación los estimulen. Sabemos que si están aquí algunos de ustedes que van a participar en el curso, las líneas de investigación les estimulen, pues pueden hasta cambiar de tema o bien enriquecerlo. Ese es uno de los objetos que hemos tenido como experiencia de los últimos posgrados, que nos hemos encontrado que una de las dificultades que tiene el aspirante, que ya después se transforma en alumno, es que se invierte demasiado tiempo después ya estando en el curso normal para implementar un tema de investigación. El curso de inducción tiene como por objeto que precisamente en este corto o largo tiempo que ustedes cursen este propedéutico, pues consoliden la investigación que ustedes ya traen prevista, o bien si la cambian, pues ya tengan ustedes una base pues teórica, metodológica, que sirva para fundamentar esa nueva investigación, y entonces ya vamos a empezar nosotros no de cero, sino con un escalón bastante consolidado, llamémoslo así. Entonces, esa es la idea. Hemos invitado a varios de los docentes que dan clases aquí en el posgrado. No veo ahorita más que a dos de mis colegas, pero esperemos que en el curso de la exposición pues lleguen los demás, ¿no? Por lo pronto, aquí con nosotros se encuentra la doctora Elizabeth Espinosa, que sería la primer ponente. Les voy a leer el orden que tengo aquí planeado para esta presentación, para que ustedes sepan en qué consiste, ¿no? Pues es la primera, la salutación que traté de implementar ahorita. Luego las explicaciones pertinentes es de lo que estamos hablando. Falta una cosa importante mencionarles, que eso será en el curso de la presentación: las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se manejan en el posgrado, que básicamente son tres, ¿no? Estas líneas del conocimiento pues son las que están fundamentando los temas de investigación y que nos podemos mencionar, que son a saber estrategias de gestión y vinculación del patrimonio. Número uno, la primera línea, estrategias de gestión y vinculación del patrimonio. Siempre estamos hablando del patrimonio construido, para que no haya dudas. Patrimonio construido. Número uno, estrategias de gestión y vinculación del patrimonio. Línea número dos, patrimonio, sustentabilidad y medio ambiente. Línea 2, patrimonio, sustentabilidad y medio ambiente. Y la línea número 3 es rehabilitación, recuperación y conservación del patrimonio cultural urbano y arquitectónico. Lo repito porque está un poco largo: rehabilitación, recuperación y conservación del patrimonio cultural urbano y arquitectónico. La terminología que le da cuerpo a estas líneas de conocimiento pues será tratada obviamente en las aulas para mayor precisión. Desde luego que después de que ustedes escuchen las ponencias, que son muy cortitas por cierto, pues viene una sesión de preguntas, que eso en la mecánica de la presentación que estaba yo empezando a leer forma uno de los temas. Entonces, primero, presentación de los ponentes, que ahorita físicamente la vamos a hacer. Dos, explicaciones pertinentes. Una de ellas es la de las líneas de generación del conocimiento.
Y luego viene la número 3, que es la exposición de temas de investigación de cada uno de los docentes. Como punto número 4, dejamos una sesioncita de preguntas de parte de ustedes hacia los docentes, para después llegar a la parte terminal con algunas conclusiones, ¿no?, que podría ser ya un diálogo constructivo. Entonces, pues para no hacer esto cansado, pues podemos empezar a escuchar a la doctora Elizabeth Espinosa. Ella está dando ahorita clases en el doctorado y su especialidad pues es el urbanismo, ¿no?, pero con una aplicación a los centros históricos y desde luego con el cuidado que se debe tener con los objetos que en este caso el posgrado contempla, que son los conjuntos urbanos y los objetos arquitectónicos como objetos de conservación, restauración, rehabilitación y todas las intervenciones que requiere el objeto que está en deterioro, ¿no? Se supone que ese es el corpus de este posgrado. Elizabeth. Yo tengo mi línea es la morfología urbana, mi línea de la morfología urbana, y tengo básicamente 2 proyectos de investigación en los cuales colaboro y participo en la universidad. Es la morfología y modelos urbanos en ciudades latinoamericanas, y el segundo es frentes urbanos y espacios residuales de la ciudad. Bueno, vamos a tener una primera referencia. Si estamos hablando de morfología urbana, por tanto estamos hablando de forma urbana. Y en los estudios de la forma urbana es habitual definir áreas para identificar características comunes del espacio urbano. Sin embargo, es oportuno cuestionarnos cuál es la relevancia de emplear un lenguaje gráfico para explicar fenómenos urbanos, si nuestra temática es el patrimonio, ¿verdad? O sea, pareciera que nosotros, ¿cómo debemos referirnos a los espacios o al territorio para entender fenómenos urbanos en términos de patrimonio, ¿no? Bueno, el objeto fundamental de la morfología urbana es el paisaje. Y en los estudios morfológicos no solamente hay que analizar o examinar la evolución de varios factores, o sea, lo podemos ver desde ese punto de vista, a ver cómo ha evolucionado las cosas, cómo se ha transformado, y si en algún punto de esta modificación y transformación tenemos que ver una concepción patrimonial de la ciudad. Sino también debemos cuestionarnos aquellos elementos que expliquen su formación para inferir ideas, prácticas, intereses y estrategias que lo producen. El enfoque territorial de la morfología siempre supone una elección o una atención a elementos básicos que configuran el tejido urbano. Y en los mecanismos de transformación de estas estructuras, de la estructura del territorio, es posible reconocer 3 principales formas de aproximarnos a este análisis. El primero de ellos es la concepción histórica, y aquí es cuando nos vamos acercando de forma muy importante a lo que es el patrimonio. Y aquí debemos revisar qué implica, además de la observación diacrónica de la construcción de la ciudad y del objeto patrimonial, el estudio de sus transformaciones. También debemos referenciarnos al reconocimiento de la estructura física de las ciudades y finalmente la interrelación de sus componentes. ¿Qué implican estas ideas? Es que no basta con ubicarnos históricamente en la concepción o en el objeto del patrimonio, sino que debemos referirnos a la estructura física que está en ese elemento e interrelacionarlos con otro componente. Y al interrelacionarlos entre otros o con otros componentes, entonces tenemos la generación de la ciudad. Por tanto, debemos tener muy claro que la ciudad es un problema integral de preservación patrimonial. O sea, la ciudad no solamente es un objeto, sino es la ciudad. Y
tendríamos que definir que la ciudad es una experiencia colectiva que resulta de acciones colectivas, es decir, significa sitio, área, edificio u otra obra o un grupo de edificios y otras obras en conjunto con todo su contenido y sus alrededores. Y por tanto, si nosotros vemos la ciudad como un problema integral de preservación patrimonial, vamos a tener tres campos conceptuales a partir de los cuales podemos abordar un problema de patrimonio. El primero es el conocimiento de las causas de destrucción potencial del patrimonio, ¿no? Que pueden ser en términos de esas conexiones que se tengan en la ciudad. La segunda puede ser aquellas razones que sustenten la preservación de los lugares. Igual, ¿no? Si los elementos adyacentes o territoriales de la ciudad pueden causar patrimonio potencial o destrucción potencial del patrimonio, también esas condiciones de la ciudad nos pueden ayudar a preservar. Y el tercero, los mecanismos viables para la defensa del patrimonio que contribuyan a la recuperación urbana. Actualmente se tiene esa tendencia muy importante en la ciudad de que a partir de un elemento patrimonial se recupera una zona. O la otra tendencia que también puede ser bastante nociva, ¿no? Que se destruyan las condiciones patrimoniales para generar elementos icónicos y se busque la transformación de la ciudad. Pueden ser esas dos condiciones, ¿no? A partir de esas grandes ideas, ¿cuáles pueden ser los temas o las temáticas que podemos tener en la preservación del patrimonio si nosotros consideramos que la ciudad es un elemento integral de conservación patrimonial? Bueno, aquí hice este cuadrito en donde nosotros podemos tener cuáles son las líneas temáticas, ¿verdad? Podemos tener patrimonio histórico, centros históricos y el criterio ambiental, que aquí es donde se va relacionando a las líneas que el maestro Arredondo planteó, ¿verdad? Pero a partir de eso podemos tener tres ideas: el conocimiento de las causas de destrucción, lo que marqué anteriormente, las razones que sustenten la preservación de los lugares y los mecanismos viables para la defensa del patrimonio. Por tanto, por ejemplo, si nosotros vemos una línea temática de patrimonio histórico y lo abordamos desde el conocimiento de las causas de destrucción, podemos realizar trabajos referentes a patrimonio inmobiliario y estructura física, o podemos abordar trabajos de patrimonio urbano y arquitectónicos, ¿no? ¿Cuál es la relación? Pero también podríamos ver, si nosotros nos cuestionamos cuáles son las razones que sustentan la preservación de los lugares, podemos hacer ejercicios de emplazamiento territorial, donde emplazar o rescatar algo para recuperar. Habitabilidad prevista y utilidad de demanda y la utilidad social. Si buscamos mecanismos, a lo mejor podemos ejercer o hacer ejercicios de patrimonio y códigos compartidos, ¿no? O sea, un problema o un análisis o una investigación más allá de una concepción meramente física, ¿no? Bueno, en el caso de los centros históricos, podríamos hacer ejercicios sobre cambio de uso potencial del suelo y la historicidad del espacio colectivo y superposiciones de función y uso. Eso se da mucho en Europa. Nosotros todavía estamos en la idea de cómo congelar el tiempo, ¿no? Si fue un elemento patrimonial del siglo XVI, queremos conservar su misma concepción del siglo XVI, ya no puede ser, estamos en otro siglo, y entonces tendríamos que ver qué superposiciones de función y uso se pueden dar. Eso no quiere decir que no respetemos en términos físicos el elemento patrimonial, ¿no? Y que utilicemos probablemente materiales o técnicas de restauración que se usaban, ¿verdad? Eso no implica eso. Estamos hablando de la función y de la recuperación en términos de ciudad. También podemos hacer ejercicios de continuidad evolutiva de los tejidos, de las calles, de las avenidas, de las plazas y de las plazoletas, ¿no? ¿Cómo podemos rescatar eso? Y
hacer ejercicios sobre los sitios que recojan usos, hábitos y costumbres. Otra idea podría ser la valoración de lo propio y las disposiciones y ordenanzas urbanas que a lo mejor le pueden dar mucho apoyo para el rescate de elementos o de trazas patrimoniales que debemos conservar. Un último campo temático es el criterio ambiental. Y ahí podríamos hacer ejercicios sobre el paisaje y sus materiales, las vistas, los rincones, los elementos vegetales, los accidentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los lugares en donde la vida cotidiana adopta significación? ¿Cuál es un imaginario colectivo? ¿Cómo se produce y se consumen los signos expresivos de patrimonio en una ciudad? ¿Y cuáles son los caracteres significantes? Y finalmente también podríamos hacer investigaciones referentes a la creación del sistema funcional, espacial, simbólico y ambiental de los espacios y del territorio de la ciudad, ¿no? Bueno, eso es, en resumen, lo que a partir de la línea de morfología yo les planteo que se pueda analizar en una visión integral de la ciudad como patrimonio integral, ¿no? Bueno, pues para que esto sea ágil, voy a presentar en mi caso lo que tengo como proyecto de investigación y algunas observaciones. En este caso, la presentación que van a ver ustedes tiene una subdivisión abrupta. El proyecto de investigación original que yo estaba realizando se refería a un caso de depredación urbana que está ocurriendo, yo creo que en todas las ciudades de nuestro país, a resultas del modelo económico que tenemos en nuestra patria y en general en todo el mundo, ¿no? Es un bicho que se llama neoliberalismo, en el cual pues el espacio público de repente se volvió privado, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así está funcionando la mecánica en nuestros países. Bueno, entonces hay algunas pequeñas colonias en nuestra Ciudad de México que conservaban, casi se puede decir, una arquitectura si bien humilde, pero con un simbolismo muy acendrado y como un ejemplo de lo que le llamamos los arquitectos el movimiento moderno, ¿no? Fechas, pues ahorita podemos iniciar una polémica y no vale la pena. Esos cajoncitos, esos contenedores que se crearon de 1920, 1951, pues contenían precisamente contenían la filosofía del funcionalismo, que fue una de las corrientes que podemos mencionar al maestro Le Corbusier como el culpable de algunas cosas. Se trataba de que esta arquitectura perdiera el simbolismo que cargó durante mucho tiempo de su historia, prescindía de la decoración y hacía énfasis en lucir la forma, pensando en que de la forma no siguiera de la función naciera la forma, ¿no? El simbolismo brotara de la función. Entonces todos estos contenedores arquitectónicos que ocupan en estas pequeñas colonias, predios, algunos muy modestos, 300 metros cuadrados, los más grandes 900 metros cuadrados, pero que en suma ya un predio de 300 y otro de 900 pues ya es codiciado por los desarrolladores urbanos que hacen business en nuestras ciudades, y con esa función de predios pues les plantan a ustedes una maravillosa construcción del siglo XXI con materiales estupendos, que así le pintan al cliente, de 6-8 niveles para que se asusten en los sismos, y pues derriban estas pequeñas casas, ¿no? Entonces el primer proyecto que yo asumí es ese, ¿no? Tratar de defender, recuperar la memoria histórica de esas casas, de las que, por cierto, no hay inventario, no hay catálogo, no hay nada. Entonces la labor obviamente para una persona pues era difícil, porque los territorios de trabajo pues son grandes. Entonces hay que constreñirlos a algo que una persona pueda
cubrir, y con la conciencia de que uno va a rescatar la memoria histórica dependida de las fachadas, porque penetrar a los espacios internos de las casas pues no es fácil, ¿no? No por la linda cara de uno le van a abrir la casa y pásenle a tomar las medidas y luego nos tomamos un refre, ¿no? Cosa dificilísima. Número uno, ¿no? Número dos, cuando uno se enfrenta ya a hacer los levantamientos, se encuentra con obstáculos. Me voy a ir muy rápido porque no es la esencia de la presentación. Se encuentra uno con obstáculos como la vegetación. Si trata uno de tratar una fachada de estos cajoncitos, de repente se encuentra uno con árboles muy frondosos que no permiten capturar la integridad de la composición de la casa, ventanas y vanos, ¿no? Entonces quedan fotos esforzadas que con trabajos da idea de lo que es el espacio, ¿no? Bueno, pero quedan recursos tecnológicos que actualmente nos proporcionan los avances, ¿no? Google Maps, por lo menos se sube uno virtualmente y espía la cuestión del predio, ¿verdad?, de la azotea, y con los conocimientos que uno tiene ya de años de andar en estas regas de la arquitectura y la restauración, pues puede uno casi reconstruir lo que pasa en el espacio, ¿no? Y bueno, ya conociendo la tipología de los vanos, ya saben, pues estas ventanitas circulares muy chistosas que están en medio, las escaleras, no es simétrica, entonces por un lado se entra, las escaleras, pues entonces las ventanas más simbólicas deben ser las estancias, y obviamente como en aquella época todavía la arquitectura era humana, pues había algún patio, ¿no?, para que el sol entrara, le diera la luz y entrara el aire. Entonces ya con el Google Maps y el levantamiento de fachada y los conocimientos, ya uno reconstruía más o menos el espacio interno, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva a elaborar pues una ficha de registro sin generis, porque las instituciones, por ejemplo Bellas Artes o el INAH, que para algunos suenan así como cosas desconocidas, que son dos instituciones que se dedican a proteger el patrimonio cultural, pues tienen algunas fichas que nos pueden servir fundamentalmente de base. Pero ahí viene algo en que yo estaba metido. Se puede hacer un bonito inventario, ya con una ficha más o menos bien elaborada. Se puede hacer un catálogo, pero cuando yo quiero meterme desde el punto de vista jurídico a defender la casa, yo necesito hablar de algo que es sumamente complejo, que es el valor. La ley actualmente, nuestra ley mexicana, protege el patrimonio cultural de X fecha a X fecha, habla de edificios de valor histórico y de valor artístico. Enigma total, ¿no? ¿Qué es valor histórico y qué es valor artístico? Descifrado el enigma, obviamente estos cajoncitos no encajan en ninguno, porque no son ni tan viejitos ni tan artísticos como los valora uno. Entonces tiene uno que bucear a lo que en el mundo se ha hecho en otros países, y encontramos que hay comités que se han dedicado precisamente a tratar de resolver esta problemática, conservar la arquitectura del siglo XX y el urbanismo del siglo XX. Y entonces se han dedicado a formar unas categorías axiológicas, complicadísimas algunas, pero finalmente eso ya nos da un horizonte para valorar estos edificios. Lo voy rápido porque les mencioné que no es la esencia de la plática, no si pasas a la otra calle. Estos son algunos de los íconos que pretendo todavía inventariar, catalogar y valorar. Estos son algunas muestras de lo que en esa colonia que estoy estudiando todavía supervive. Notarán que muchos de los ejemplos pues tienen acentos de la antigüedad, acentos que se utilizaron en épocas posteriores, como es la arquitectura neocolonial, ¿verdad? Se da todavía en estas pequeñas colonias que vienen de los años de 1900 hacia 1953, agrupamientos de columnas o la cantera falsa, ¿no?
porque aquí se producía todavía, ya desgraciadamente muchos artesanos perdieron la habilidad, pero había artesanos que los imitaban cantera y cantería, a base de calidra, arena, cemento y mucho talento. Mucho talento. Entonces el propietario, pequeño burgués, quería lucir cantera. Maestro Pedro, véngase para acá, y aquí están los resultados. No se alcanzan a ver muy bien los repisones, pero están imitando un churrigueresco, una cosa muy elaborada, con materiales no pétreos. Una cosa maravillosa, ¿no? Que se va a perder, obviamente. Ya de mañana a lo mejor ya está demolida esa casa. Entonces es un ejemplo de lo que mi trabajo empezaba a registrar. La siguiente, Karen, por favor. Aquí son otros ejemplos. Este es un caso interesante, ¿sí? No lo han tocado porque este sí está semi-protegido por Bellas Artes. Es un edificio Art Deco. Creo que es el único edificio que conserva un jardín interior con ese acento. Un jardín Art Deco, increíble, ¿no? Con elementos icónicos imitando la flora autóctona. Son pequeños órganos y magueyes interpretados en piedra, ¿no? Esto nos recuerda movimiento moderno, ¿sí? Bauhaus y todas estas cosas, ¿no? Aplicadas a la arquitectura doméstica, ¿no? Que es de la que estoy hablando. Arquitectura doméstica eminentemente, cajoncitos funcionalistas, con colorcito. Vean ustedes el eje de simetría, este arco poligonal, Art Deco, sí. Ajá. Y esta casa es una cosa maravillosa. La foto no es muy buena, pero nos da una idea. Vean ustedes la resolución de este elemento en la esquina, ¿sí? Sí, con un pequeño torreón para abajo, va. ¿Sí? Lo que estoy platicando ya se escucharon. Y así otros serie de elementos que trataba yo de, y trato todavía, ¿no? Aquí es interesante esta foto porque es el último edificio que proyectó uno de los arquitectos más connotados, padre de la restauración, por cierto, en México, y connotado arquitecto, maestro de muchas generaciones, que fue el arquitecto José Villagrán García. Él construyó, yo participé en los levantamientos topográficos como chalán en este predio, y es el edificio de la ICA, una compañía constructora de la cual su servidor y muchos de ustedes ayudamos a salvar de la quiebra, porque nuestras pensiones están metidas para salvar esta compañía, o sea que somos accionistas de la ICA. Actualmente este conjunto está en abandono, está en la esquina de Minería y Viaducto, es la Nápoles, ¿sí? Es un edificio también que ya desde un punto de vista pues es un monumento, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces pues esto era el proyecto. La siguiente. Y bueno, aquí empezaba yo a elaborar las fichas, no voy a poner ahorita a explicarlas, pero venían aquí ya unas disquisiciones acerca de la axiología que se podía aplicar a cada uno de los edificios, etcétera, etcétera. Y bueno, pero de repente, ¿qué pasó? Septiembre 7 y 19 de septiembre, prensa, ¿sí? Catástrofe, un sismo en la ciudad, y de repente me olvidé del proyecto, y creo que éticamente su servidor y todos los alumnos del posgrado deberíamos estar volcados en algo que requiere estratégicamente la participación. Es la destrucción del patrimonio cultural en gran cantidad en la Ciudad de México y en la provincia. Si tienes la siguiente, Karen. Con letras rojas como alarma, ¿no? El periódico que salía, Matola, Violola, etcétera, ¿no? Y aquí derrumbola, ¿no? Las instancias encargadas de la conservación y restauración del patrimonio edificado calculan en 6 años el proceso para revertir los daños en los más de 2,000 inmuebles dañados en 11 entidades federativas y una inversión aproximada de 12,000 millones de pesos.
más o menos lo que se roba un diputado, ¿no? En un sexenio. ¿Sí? Entonces, antes de que pase lo siguiente, esta es la situación que me obliga a proponer ante mis autoridades aquí de la institución, pues cambiar mi proyecto de investigación por algo que se relacione con lo que está pasando. Y bueno, en líneas muy gruesas planteo trabajar sobre una memoria de lo que es estoy llamando la ruta de los colapsos en el centro histórico. Todavía no tengo los datos, pero podría ser el inicio del proyecto, ¿no? Y bueno, esto me da pauta para que los compañeros que aspiran a cursar con nosotros la línea de rehabilitación de edificios se vayan dando cuenta de lo que se van a enfrentar y a lo que me voy a enfrentar con ustedes si se insertan en esta inquietud, que conozcan algo de lo que es el objeto que tenemos como compromiso de intervenir. Entonces, la siguiente. Esto es una referencia al espacio histórico. Este es el espacio histórico al que nos vamos a enfrentar. No son los cajones funcionalistas, son otro tipo de contenedores arquitectónicos, mixtilíneos algunos ortogonales, pero vean la complejidad de la composición, ¿sí? Aquí hay una definición del espacio arquitectónico, definición que muchos compañeros en la licenciatura no son capaces a veces de construirla rápido. ¿Qué es el espacio arquitectónico? Y además, ¿qué es el espacio arquitectónico histórico y cuáles son sus límites? Porque cuando hablo de espacio, hablo de límites. Y estos son los límites de mi contenedor. Son los que el sismo dañó. Entonces nos estamos acercando al objeto. ¿Sí? La siguiente. Un objeto, pero en un ámbito distinto. En este caso, hace muchos años, 1973, convento de Tecpatán en Chiapas, un sismo, se viene toda la primera crujía al suelo, ¿no? Otro caso de daños por sismo. La siguiente. Este es un edificio histórico, espantoso, ecléctico, que está construido en la calle de Madero. Digo espantoso porque es un juicio personal, es una de las cosas más difíciles hacer un juicio de valor estético. Entonces personalmente no me gusta, pero vean ustedes, ya metiéndose a analizarlo, lo que contiene la geometría de este edificio. Es un edificio ecléctico, enfrente de la Casa de los Azulejos, en la calle de Madero, de San Felipe de Jesús se llama. Pero este es un edificio construido por el arquitecto Dondé, una maravilla geométrica. Y no quiere decir que porque la sección áurea esté presente tiene que ser bello, pero denota orden. Está ordenado, la fealdad tiene orden, ¿no? Otro ejemplo de uno de los objetos que podemos tomar como ejemplo, ¿no? La siguiente, Karen. Más espacio y terminología. Tenemos que aprender cómo se llaman todas las cosas que configuran los delimitantes. ¿Cómo se llama cada uno de estos componentes, elementos, materiales? ¿Cómo se llama cada uno? Porque ¿cómo vamos a hacer un dictamen si no sabemos describir el objeto? ¿Sí? ¿Cómo se llamó esto que se cayó? ¿Verdad? Necesito saber. Entonces, terminología y mucho machete, ¿no? La siguiente. Otro ejemplo de terminología, una fachada cualquiera. ¿Cómo se llaman estos arcos mixtilíneos? ¿Sí? ¿De dónde provienen ese tipo de morfologías? ¿Qué están haciendo aquí en México? Ese tipo de tipologías. ¿Cómo vinieron a dar aquí estas columnas a México, ¿no? Un clásico, ¿cómo diablos vino a nuestro país? ¿Sí? Esto hay que conocerlo al centavo, porque tenemos que describir. La siguiente calle. Un ejemplo de arquitectura barroca. Ven ustedes toda la complejidad del espacio y la decoración. Yo tengo que saber cómo se llama esto, cómo se llama esto, esta voluta, cómo se llama esta voluta, ya lo dije.
Aquí está la decodificación, tenemos que aprender eso. La siguiente es otro caso, es Ixcatiopan Guerrero, abajo del coro, un humilde pedestal, tiene todo este contenido. ¿Ve? Todo este contenido: filete, bagueta, friso, cabete, filete, cuarto bocel, corona, talón, filete, quinto. Una letanía que vamos a tener que recitar en coro, ¿sí? Si nos queremos meter a esto. La siguiente: sistemas constructivos, madera, obviamente otro ámbito, cualquiera puede ser Michoacán, armaduras, tijeras, teja, y otra vez nombres: gigantes, alero. Hay que entender, los que sean ingenieros, que el lenguaje al que nos vamos a meter es un poco diferente al que aprendemos en ingeniería. Con todo que esta armadura está funcionando como nos enseñaron en la escuela, pues aquí hay algunas cosas distintas, novedosas, y que muchas veces uno no se explica por qué estos elementos están de pie todavía. La siguiente, Karen. Sistemas constructivos. Este es el edificio de Las Rosas, que me tocó intervenir hace muchos de años. Sistemas constructivos, ahí ven las vigas de madera, incrustadas en la cantería local, como decía el profesor Segismundo, la cantería del lugar, ¿sí? Cantería de la piedra del lugar, y coincidencia, los cabezales de las vigas que presentó el profesor Segismundo en Zacatecas y las vigas en Michoacán, pues tienen la misma característica, ¿sí? Aquí están las vigas madrinas y se están incrustando lo que se llaman mechinales con un ritmo, ¿sí? Como ven ustedes, vacío, 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 y la viga. Puntos flacos, los cabezales. ¿Por qué? Humedades. ¿Qué crean esas humedades? Pues la filtración de la lluvia, y eso crea ambientes tróficos que se llaman, para que bichitos muy voraces de la madera pues le den más esfuerzo en menos de un año, ¿no? Si no se mantienen. La siguiente, Cari. Algunos sistemas constructivos curiosos. En andanzas en Colima, por ahí encontramos, un contratista hizo algunas calas y encontró este tipo de cimentación que los ingenieros abrirán la boca, ¿no? ¿Cómo esa cosa puede sostener toneladas de peso? En piedra, ya nomás el tipo de zapata que se encontró, un tipo de sistema constructivo. Un sistema constructivo novedosísimo que yo no conocí más que en Colima es este. Esta es la fotografía tomada de una bóveda, el fotógrafo inclinado. Esta es la parte de la capa de protección, y si notan ustedes, aquí hay un jarrito, pero no es la olla del tesoro, sino es un sistema constructivo para aligerar, exactamente, para aligerar la cubierta y entonces formar un acacetonamiento, ¿sí? Se le caen a uno las medias ahí, ¿no? Ante ese tipo de cosas yo no lo conocía, pero bueno, ahí está presente. La siguiente. Y entramos ya al pavor, ¿no? Ese es el mapa de la República, y con rojo pues lo que nos está quitando el sueño, ¿no? La zona sísmica, las famosas placas tectónicas que están golpeando por acá, ¿no? La placa del Pacífico que nos está quitando el sueño, la de Cocos, etcétera, etcétera, están tratándose de meter las profundidades del mar abajo del continente, ¿no? Este es el mapa de riesgos. La siguiente. Y este es el Distrito Federal levantado por el ingeniero Meli. Es un plano de riesgos local del Distrito Federal con categorías, ¿verdad? Obviamente lo rojo, lo amarillo ya nos insinúan de dónde tenemos que cambiarnos de casa, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí están algunos efectos graciosos ahora sí, de los sismos, ¿no? Colima, Puebla,
y donde quiera se ven los estragos que se hacen, los movimientos sísmicos, que normalmente van a acelerar las partes altas de las construcciones. Ya vimos unos ejemplos, van a acelerarlas, y entonces va a haber problemas inerciales aquí. El momento de la aceleración y el regreso, pues entonces aquí están los efectos, ¿verdad? En los cimafrotes y las torres normalmente se dan, y aquí aparecen las famosas grietas diagonales que el doctor mencionó que no existían en aquella zona, porque pues ahí no, aquí se vivía allá, ¿no? Entonces allá hay algunos efectos, algunos muy graves. Vean ustedes lo que quedó aquí de esta bóveda. Esta es chamba que tenemos que realizar. No son de este sismo, por cierto, ¿eh? Todavía no tengo las fotos actuales, son de otros sismos, son de mi sismoteca. La siguiente, vean ustedes, al grado de que los elementos hiperestáticos a veces se agarran cariño y no permiten que la clave se deslice, pero vean ustedes a lo que uno se puede enfrentar, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí es una cosa interesante. Anda por ahí todavía, afortunadamente, un ingeniero que se ha dedicado mucho a la defensa de los edificios históricos, que es el ingeniero Roberto Meli Piraya. Él hace unos años nos invitó al Instituto de Ingeniería a ver los juguetitos con los que se entretenían, y entonces ahí en el instituto, en uno de los espacios, pues maqueta, obviamente a escala, de un edificio religioso. Aquí están las máquinas para vibrar y acelerar, pueden ustedes ver, ya con algunos movimientos monitoreados para darle vibraciones de 7, 8, 9 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces es curioso este experimento, pero útil, ¿no? Que finalmente experimentalmente se pueden determinar las tipologías de las grietas y ver cómo podemos defender estos edificios con elementos modernos, ¿no? Le hace tensores, le hace, ¿por qué no?, concreto, pero aplicado de una manera compatible. Ya el doctor mencionó algo muy importante, mencionó una tal Carta de Venecia. ¿Qué diablos es eso? Pues es nada menos que todavía el documento teórico que nos orienta para trabajar en un edificio histórico. Nos da criterios, ¿sí? Y no es vinculante, desgraciadamente, por el marco legal. Sin embargo, la profesión ética que hacemos cuando nos metemos a esta disciplina, pues es respetarla, respetar sus criterios. No nos van a meter al bote porque si alteramos una fachada, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Nos deberían de, pero finalmente en el fondo hay un respeto ético. Ético, es una palabra que ya está en desuso hace mucho, ¿no?, con el neoliberalismo. La siguiente. Ahí está la misma iglesia, ven ustedes, tiene hasta su bóveda, los muros con ese grosor escala. Ajá. Y ahí está el doctor Meli hace muchos años y el arquitecto Salgado, que ya murió. Estamos ahí antes del experimento en que vamos a empezar a vibrar, y obviamente ahí se van a generar grietas y caídos, etcétera, ¿no? Pero se trata de lo empírico, ¿no? La siguiente. Y ahí están los efectos. Ahí están los efectos de los agrietamientos en el muro testero, ¿sí?, en algunos otros de los elementos. Y casualmente Meli, de sus experimentos, en uno de sus libros más conocidos, hace esta esquematización de algunos de los efectos sísmicos en algunos de los componentes de los edificios religiosos y la tipología de grietas que se ha generado. No quiere decir que eso sea la ley, ¿no? Pero ya nos está dando indicadores de cuál es la vulnerabilidad, dónde está la vulnerabilidad y cómo pueden producirse estas fallas, ¿no?, estas inclinaciones de grietas, ¿no? Obviamente estas inclinaciones de grietas no quiere decir que sean coplanares, ¿no? A veces los planos se deslizan, ¿sí? Si yo le paso la mano a una grieta aquí, puedo sentir escalones, ¿sí?, porque el muro ha tenido
efectos fuera de plano, ¿no? Pues la siguiente, Karen. Y bueno, pasamos a algo también rápido para no aburrirnos. Esos son algunos de los libros donde está contenida la famosa Carta de Venecia, y escritos en México por dos de los más connotados investigadores que desgraciadamente ya murieron, que el arquitecto Salvador Díaz Berrio y su libro clásico Conservación de Monumentos y Zonas Monumentales, CEP 70, ¿sí? Una pequeña Biblia. El arquitecto Chanfón, que también ya murió, con su tesis doctoral, Fundamentos Teóricos de la Restauración, ¿sí? Y un italiano que escribe un libro también de teoría, que es el arquitecto César Brandi, que complementa la Carta de Venecia, que está metida en este librito, ¿no? Entonces, rápido, ahí vemos algunas de las insinuaciones de lo que es las inquietudes para entrar a la restauración, ¿no? La terminología y la teoría. La siguiente, Karen. Y bueno, aquí hay unas definiciones, no voy a detener en ellas, pero tienen mucho que ver con el nombre del posgrado, qué diablos es rehabilitar, qué diablos es recuperar, qué es conservar, qué es patrimonio, ¿no? Entonces, estas definiciones, estoy tratando hace 2 o 3 años de completar un artículo que no puedo terminar nunca, para precisar un poco la terminología a partir de estos dos señores, ¿no? La interpretación de las definiciones de la Carta de Venecia y aplicadas a la práctica de nuestra disciplina, ¿no? Entonces, adelante, Cari. Más definiciones, adelante. Y bueno, aquí vienen algunos de los, ya vimos esta gráfica. Hay que entender, sobre todo, antes de entrarle a esta disciplina, la diferencia entre conservar y restaurar, ¿sí? Conservar es una no intervención a veces, fíjense, una no intervención, y restauración es una intervención excepcional. La siguiente. Este es un capítulo interesantísimo, los apuntalamientos, es parte de la conservación. A veces, estos elementos que están apuntalando no deben contactarse demasiado con el elemento que están deteniendo, porque pueden ser agresivos, ¿no? Sino, como dicen los maestros, es alliegue, ¿sí? Es alliegue. La siguiente. Más apuntalamientos. Lo siguiente, todavía más apuntalamientos. Este está pésimamente mal resuelto, también hay que registrar lo que está mal hecho. Lo siguiente, más apuntalamientos. Un apuntalamiento que yo considero fantástico, ¿no? Hay dinero, hay que hacer obras de conservación, restauración en una cúpula de un edificio del centro histórico, que es el edificio de Santa Teresa la Antigua, que está precisamente atrás del Palacio Nacional. Y vean ustedes, con la tecnología moderna, con un sistema que originalmente fue italiano, que se llamó Dalmine, ustedes pueden recubrir y hacer que este recubrimiento le permita seguridad al operario y trabajar entonces padre. Antes no, yo nunca llegué a trabajar con estas normas de seguridad, y ya unas tablitas de aluminio y todo, cuando antes se trabajaba con tablas sin reata, ¿no? Sin cascos, sin nada, puros blanquillos para subir. ¿Sí? Bueno, la siguiente, que también se restaura desde estos aplanados, ¿sí? Vean ustedes, aquí hay una cosa que se llama estratigrafía. Aquí ven ustedes el plano del muro y la delicada capa que puede proporcionar la cal apagada y pigmentos. Es un objeto de restauración. Un eslabón de una puerta, metal, ¿sí? Está expuesto a la intemperie, que se oxida, restauración. Un objeto de la infraestructura porfiriana, un canal de barro, se restaura. Vean ustedes, minería, como
la contaminación atmosférica está actuando sobre una cantera sumamente deleznable y la está laminando, objeto a restaurar, ¿sí? Una piedra de basalto que perteneció a la antigua catedral, la restauración. El templo mayor, aquí se trata de dar una capa de protección para que el agua no perjudique el agua de la lluvia, y entonces aplanados de superficie y aplanados entre las juntas para evitar que la humedad penetre. ¿Qué materiales creen ustedes que se usan? Porque hay algunos materiales que no son compatibles y que se tratan de evitar. Es la famosa cal apagada y arena en distintas granulometrías, ¿sí? Eso permite que el edificio, que la mampostería tenga cierta respuesta a la humedad, porque no es hidrófugo, no es hidrófilo, perdón. No permite que la humedad penetre. Entonces la cal apagada va a ser ese material que ustedes deben de conocer. El cemento casi proscrito, cemento Portland, cemento puzolánico es más compatible. Adelante, Cari. Otro elemento a restaurar, la madera de este portón, ¿sí? Que tiene el problema del sol y el azote eólico, o sea, del viento, la lluvia, ¿sí? Y el enemigo principal es el hombre, ¿no? Mal mantenimiento, ¿sí? Es el efecto de la falta de conservación del hombre. La siguiente, y bueno, esto ya no se discute que se debe restaurar, es el altar de los reyes en la Catedral Metropolitana, madera recubierta con hoja de oro, alturas pues considerables, ¿no? Y escultura, restauración y conservación. La siguiente. Y bueno, aquí vienen algunas definiciones ya que tienen que ver con lo que vimos, pero no nos vamos a detener por el momento. La siguiente. Y aquí vienen algunos ejemplos. La Carta de Venecia habla de 4 intervenciones maestras que Díaz Verbio desglosa y que luego son motivo de polémicas. Él habla de que en una obra cualquiera se libera, se consolida, se reintegra o se integra, ¿sí? Y las definiciones introducen un sinónimo, ¿no? Cuando yo digo liberación, hablo de supresión, ¿sí? Cuando hablo de consolidación, quiere decir que voy a insertar. Cuando hablo de reintegración, hablo de restitución. Cuando hablo de integración, hablo de aportaciones. La terminología es muy distinta a la que usamos en un presupuesto para la casa de mi tía, ¿sí? Estoy hablando de una intervención en un edificio histórico, entonces tengo que tener un vocablo, algo de lo que vamos a aprender aquí, utilizar un lenguaje. Que ya después nos pelearemos que si la integración es esto, que si no, que si sí, pero la intervención es original. Adelante. Ahí vienen otras definiciones y luego algunos ejemplos de lo que puede ser una integración en un edificio moderno. Por ejemplo, dice integración: estoy integrando a un edificio moderno este vidrio templado. Estoy interviniendo, pero de alguna manera respetuosa, de tal manera de que mi manguetería no va a ranurar el muro, y mucho menos, ¿no? Sino va a quedar exento, pero va a tener un carácter funcional. Y tiene estética, ¿no? Porque está defendiendo del viento, de la lluvia, de la luz, y no está agrediendo el edificio. Es un ejemplo de integración, por ejemplo. Rápido, ya se me están durmiendo. Luego, otros ejemplos de intervenciones. Aquí hay, por ejemplo, estas viguetas están teniendo una función ya de refuerzo, ¿no? A un edificio histórico. También acá, adelante. La casa de la Covadonga, que es un bonito ejercicio de habitación hecho en la calle de Cuba por el arquitecto Parellón, Suárez Parellón, que aprovecha un edificio histórico y con buena fortuna aprovecha las dobles alturas para construir departamentos. Un caso de integración, liberación, etcétera, en un edificio histórico. Vean, aquí hay elementos modernos que después nos pelearemos si está bien, si está mal, pero están resolviendo un problema, ¿no? Están resolviendo un problema. Adelante.
Teodoro González de León, que acaba de morir, un gran arquitecto, construye este edificio anexo a un edificio histórico que tiene características parecidas en ritmo. Aquí está el edificio antiguo del Banco de México, Bancomer, y él le adosa esta estructura. Ustedes deciden si se conserva o está mal, ¿no? Adelante. Y un ejemplo que no se hizo, pero que es sumamente complejo en el centro histórico actualmente, si ustedes conocen la Catedral Metropolitana, ustedes conocen donde estuvo la cantina El Nivel, que es exactamente la contestina de Palacio Nacional. Esta es ahora la famosa Plaza Seminario. Actualmente se está penetrando como se pretendió hace cerca de 20 años que se podía penetrar. O sea, este proyecto es antiguo es un antecedente a lo que se hizo actualmente. No sé si hayan ido al Templo Mayor, pero vale la pena. Actualmente se entraba por una mugre casetita por aquí y se bajaba, ¿no? Actualmente se penetra por un lobby más o menos arquitectónicamente resuelto, y esto fue un proyecto señero, ¿sí? que hizo el famoso arquitecto Norte. Y en la esquina pues se demolió la famosa Casa de las Ajaracas y se sustituyó en el proyecto de Norte por este volumen que vean ustedes, conserva un nivel. Me hubiera gustado que estuviera aquí Elizabeth, ya se fue. Conserva más o menos una armonía con los edificios de entorno. Esta es la librería Porrúa, ¿sí? Para que se orienten. Y aquí están las ruinas del Templo Mayor, ¿sí? Entonces es una de las pocas cosas buenas que ha hecho el arquitecto Norte cuando se mete a entornos históricos, ¿no? La siguiente. Y bueno, esta es una polémica. Este es el convento de la Merced, ¿sí? Un convento de nuestra arquitectura colonial al que se le impuso esta estructura metálica que se ve en la parte de arriba. Esto es un render, obviamente, y esta es la vista interior, y queda como una especie de polémica para que en alguna clase nos peleemos a muerte, ¿no? Si está bien, si está mal, qué opciones le darían al jardín. Queda como una provocación, ¿no? La siguiente. Y bueno, ya aquí vienen algunos aspectos de complicaciones de reestructuración, que es un poco la cuestión de lo que está pasando, por ejemplo, en Nuestra Señora de los Ángeles, que es un templo que está en la colonia Santa María, Guerrero, que quedó más o menos así. El sismo le partió la mitad a la cúpula, y pues es un bonito problema, ¿no? ¿Sí? La siguiente. Y finalmente vienen aquí también algunas otras provocaciones. La restauración, ya para casi terminar esto, no alargarme mucho, defiende a ultranza y con la ética por delante la autenticidad de los edificios. En este caso nos encontramos, ¿qué hacen los arqueólogos? Encuentran estas ruinas en el siglo XIX, Palenque. Ellos no conocen de la Carta de Venecia todavía en esos tiempos, ni ahorita. Y aquí tenemos un arqueólogo que estudió ahí también. No es de la época, obviamente. Siglo XIX, y vean los resultados de la interpretación arqueológica. ¿De dónde diablos salió la información para que esta torre tuviera esta altura? Está bien, está mal. También es una provocación para que se discuta en clase. La siguiente. Y esta es una provocación ya sublime. Es nuestra querida Venus de Milo. ¿Le ponemos los brazos o no se los ponemos? ¿Qué opinan? ¿Por qué no? No sabemos cómo era. Si existe un antecedente histórico, un registro o algo de cómo estaba. ¿Tú crees que existía ese registro? Entonces no, podría ser, ¿no? De acuerdo a los lineamientos de la Carta de Venecia. En este caso se podría realizar, pero si no existe, entonces se queda. Creo que vas a probar el curso. Vean los ejercicios bonitos que han hecho los restauradores, ¿no? Le han puesto los bracitos, y ya supuesto que tenía una columnita y que estaba tocando un instrumento.
Esto también queda como provocación para ya metidos ahora sí que en gastos, ¿no? La siguiente creo que va a ser la última. Bueno, este es un ejemplo interesante. La iglesia de la Santísima, si ustedes la conocían o la conocen, está atrás precisamente del Palacio Nacional. La Ciudad de México ha atravesado por circunstancias catastróficas tremendas. Una de ellas ha sido las inundaciones constantes, ¿no? Por ahí de 1620, por ahí. México era una Venecia, pero de agua efecto, ¿no? Entonces los edificios se fueron adaptando a los nuevos niveles, y la Santísima, ese templo del cual son las fotos, tuvo mucho tiempo la puerta con estas dimensiones. Pasaron los años y hubo una lana y un presidente medio fanático de la cultura, desgraciadamente ya no hay de esos, con muchas críticas, pero fue uno de los presidentes que le gustó la cultura, aunque su trayectoria política pues es bastante abominable, el presidente Echeverría. Hubo lana y entonces recuperó la puerta. Vean ustedes la diferencia. La historia de la ciudad hizo que se alteraron los niveles, ¿no? Y entonces muchos templos, como el de San Francisco y sufrieron esas alteraciones. Se recuperó y actualmente aquí se formó una danza bastante difícil de niveles, pero bueno, ahí está la puerta.